Hola, ¿qué tal? Buen día. Somos alumnos de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy nosotros le vamos a presentar el tema de temperatura corporal. Vamos a hablar de sus principales características, de cómo se regula y de dónde se toma. Pero para esto primero tenemos que entender qué es la temperatura corporal. Esto se puede entender como la suma del calor que es producido por el organismo y la pérdida de calor causada por el entorno. Por ejemplo, si el organismo se excede en la producción de calor, este se va a acumular dentro de nuestro cuerpo y va a aumentar la temperatura corporal. Pero por ejemplo, si la pérdida es mayor que la producción, va a descender la cantidad de calor en nuestro cuerpo, por lo tanto la temperatura va a disminuir. El organismo de los seres humanos es un organismo homeotermo, lo que significa que va a mantener una temperatura relativamente constante, independiente de la temperatura del ambiente. Esta temperatura se encuentra dentro de los límites normales, que son de 36 a 37 grados centígrados. Esta temperatura va a ser regulada por nuestro organismo para así poder mantenerla en sus límites normales. Pero entonces, ¿cómo se regula? El hipotálamo va a ser el sitio donde se regula la temperatura. La zona hipotalámica anterior preóptica va a contener neuronas sensibles al calor y neuronas sensibles al frío. Se cree que estas neuronas actúan como sensores térmicos que controlan la temperatura corporal. Si se calienta esta región, la piel de todo el organismo empieza a sudar excesivamente y al mismo tiempo los vasos sanguíneos cutáneos van a experimentar una enorme dilatación. Esto en respuesta a una reacción inmediata para que el organismo pierda calor y pueda normalizar su temperatura. La estimulación de esta zona del hipotálamo anterior por electricidad o por el exceso de calor va a provocar sudoración, como ya se mencionó. Este mecanismo va a tener importancia al momento de hacer ejercicio, ya que la médula suprarrenal va a segregar hormonas y el organismo debe desprenderse del exceso de calor generado, y lo hace a través de este medio, la sudoración. El hipotálamo posterior va a integrar las señales termosensibles centrales y periféricas. Muchas señales que miden la temperatura nacen en los receptores periféricos para así contribuir con el control térmico. Se establecen principalmente a través del hipotálamo. La zona estimulada es la parte posterior de este. En este lugar, las señales de la región preóptica y de otras partes del organismo se van a combinar e integran la reacción que van a producir y conservan el calor corporal. Cuando el cuerpo alcanza un calor excesivo, el sistema termorregulador se sirve de tres mecanismos esenciales. La vasodilatación de la piel. Los vasos se dilatan y esta va a multiplicar la tasa de transferencia de calor de la piel hasta 8 veces. La sudoración. El efecto sudoríparo va a aumentar la tasa de evaporación, por lo tanto, de igual forma aumenta la pérdida de calor. Y la disminución de producción de calor. Los mecanismos que generan la producción de calor se van a inhibir, causando que la temperatura del cuerpo disminuya. Y cuando hablamos de mecanismos que aumentan la temperatura del cuerpo cuando se enfría demasiado, tenemos otros tres, que es la vasoconstricción, la piloerección y el aumento de la termogenia. La producción de calor por los sistemas metabólicos se eleva con la tirina, que de igual forma va a ser controlada por el hipotálamo. Para medir la temperatura vamos a requerir de un instrumento, al cual llamaremos termómetro. Existe una clasificación de los tipos de termómetro, los no invasivos, los de mínima invasión y los invasivos. Inicialmente tenemos a los no invasivos. En la parte superior podemos ver al termómetro sencillo. Inicialmente este era más que un bulbo de vidrio con contenido de mercurio, pero poco a poco fue evolucionando y hoy en día tenemos esos termómetros digitales. El segundo de la izquierda es un termómetro de tira plástica. Este se pondrá en la frente y irá cambiando de color, ya sea azul o de color rojo. El termómetro que está a su derecha es un termómetro de infrarrojo. Este por lo regular se va a tomar la temperatura en la frente del paciente. Posteriormente tenemos los de mínima invasión. El que está a la derecha se utiliza para medir la temperatura mediante la membrana timpánica. Y el que está a su izquierda, el de color rojo, se utiliza más que nada para la medición rectal. De igual forma se puede utilizar el termómetro sencillo, ya sea de mercurio o el electrónico. Finalmente tenemos a los termómetros invasivos, que más que nada se requieren cuando se necesita tomar la temperatura a nivel de nasofaringe, esófago o vejiga. Estos requieren de al menos un poco de práctica, ya que si no se cuenta con ello, podría perjudicar al paciente o a quien sea que se le esté tomando la temperatura. La temperatura corporal se puede medir en distintas partes del cuerpo.
No obstante, no es exactamente la misma en cada zona. Se estima que la temperatura puede variar hasta 1 grado dependiendo del punto donde coloquemos el termómetro. Por esto existen diferentes lugares donde se puede tomar la temperatura, tales como recto, vagina, ingles, oído, frente, boca o axila. Toma de temperatura por el recto. El recto es la zona donde tenemos una medición más exacta de la temperatura corporal, de modo que en 1 o 2 minutos podemos tener las medidas exactas. Se utiliza sobre todo en bebés y en niños pequeños, ya que en adultos tiene el inconveniente de la comodidad y la higiene. Este método es usado para bebés y niños pequeños ya que no son capaces de sostener el termómetro en la boca con seguridad. Toma de temperatura por la vagina. La toma de temperatura por la vagina da buenas medidas, pero tiene el inconveniente de que puede representar alteraciones por la ovulación, ya que está comprobado que durante este proceso la temperatura puede incrementar hasta 1 grado centígrado, además de que es una zona muy incómoda. Aún así, esta temperatura se utiliza para medir la temperatura basal y calcular el periodo de fertilidad de cara a aumentar las posibilidades de fecundar el óvulo. Toma de temperatura por la ingle. Es un buen lugar para tomar la temperatura, pero en el caso de los hombres, los testículos pueden alterar la medición ya que suelen tener una medida menor a la corporal. Por ello, al tomar la temperatura de esta forma en los hombres, hay que procurar que los testículos no entren en contacto con el termómetro. Toma de temperatura por la boca. La boca es otra zona donde se obtienen medidas bastante precisas en un corto espacio de tiempo, aunque es incómodo y la saliva puede alterar un tanto la medición, ya que no es un buen transmisor de calor. Toma de temperatura por la axila. Es la medición más cómoda y la más utilizada, a la par que es la más inexacta, ya que requiere un mayor tiempo para determinar la temperatura y puede ser entre medio 1 grado más baja que en el recto. Para tomar esta temperatura se necesita colocar el termómetro en la axila, presionar el brazo contra el cuerpo y esperar al menos 5 minutos antes de leer el termómetro, ya que es más inexacta. Para tomar la temperatura de todas las formas anteriormente mencionadas se recomienda utilizar un termómetro digital y no uno de vidrio, ya que contiene mercurio y este elemento es tóxico y representa peligro, sobre todo en niños, ya que este puede llegar a morder el termómetro. Toma de temperatura en el oído. Para la toma de temperatura en el oído se necesita utilizar un termómetro timpánico. Los termómetros timpánicos no se recomiendan en niños menores de 1 año. Estos termómetros usan una luz infrarroja para tomar la temperatura en el tímpano. Este tipo de medición no es muy exacta, ya que da resultados más bajos en una persona que tiene mucha cera en el oído. Toma de temperatura en la frente. Para la toma de la temperatura en la frente se necesita de un termómetro infrarrojo. La mejor forma de obtener una medida correcta de la temperatura con un termómetro infrarrojo es colocando el plano de la lente del termómetro infrarrojo lo más paralelo posible a la frente de la persona y así garantizar la perpendicularidad de la radiación incidente. Un factor que afecta a este tipo de medición es que la persona a la que se le haya tomado la temperatura haya estado sometida a temperaturas muy altas o bajas. La temperatura corporal normal va a cambiar dependiendo de la persona, su edad, sus actividades, el momento del día e incluso del sitio en el que se esté tomando. La temperatura corporal normal promedio aceptada es de 37 grados centígrados, aunque algunos estudios han demostrado que su rango es más amplio, yendo desde 36.1 grados centígrados hasta 37.2 grados centígrados. Habitualmente una temperatura más allá de los 38 grados centígrados indica fiebre a causa de una infección o enfermedad. Cabe recalcar que la temperatura corporal no va a ser la misma, esta va a ir cambiando a lo largo del día. 1. Hipotermia. Es cuando el cuerpo pierde calor más de lo que se produce. Su causa más común es por la exposición prolongada al frío, pero también se pueden considerar por desnutrición o cansancio. Sus síntomas son debilidad, frecuencia cardíaca lenta, pérdida de coordinación, piel fría y pálida. Se considera hipotermia cuando son menos de 35.5 grados centígrados. Número 2. Fiebre.
es el aumento temporal de la temperatura corporal. Es una señal de que nuestro cuerpo está tratando de combatir alguna enfermedad o infección. Algunos de sus síntomas son sudoración o dolor de cabeza. Ahora bien, se entiende como febrícula si es menor de 38 grados y fiebre si superan los 38 grados. 3. Fiebre alta. Esta es mayor a 39 grados. Sus síntomas son escalofríos, debilidad, insomnio o disminución de apetito. El tratamiento para la febrícula, fiebre y fiebre alta son descansar, muchos líquidos, usar compresas frías o se pueden tomar analgésicos. En dado caso de que la fiebre no disminuya, se debe de acudir al médico. Número 4. Hipertermia. Esta se da cuando los mecanismos que regulan la temperatura corporal no funcionan correctamente. Si la temperatura alcanza o es mayor a los 40 grados, puede ser mortal. Algunos de sus síntomas son confusión, náuseas o vómitos, respiración acelerada y dolor de cabeza. Si se tiene hipertermia, o sea, más de 40 grados centígrados, se necesita atención médica urgente. Clasificación de fiebre. La fiebre se va a poder clasificar en primer lugar dependiendo de la duración. En este caso tenemos la corta o también llamada efímera, que es la fiebre que dura horas o pocos días. Y tenemos la larga o prolongada, que es la fiebre con una evolución mayor a 2 o 3 semanas, con evidencia mayor de 38 grados centígrados en varias ocasiones. Otra forma de clasificar a la fiebre es según su forma o evolución. Tenemos a la continua. Esta se caracteriza por una temperatura elevada de forma continua, con pequeñas variaciones entre las horas del día, y esas variaciones no superan el 1 grado centígrado. De ahí la remitente. Está caracterizada por una temperatura elevada con variaciones mayores a 1 grado centígrado a lo largo del día. Todas estas variaciones son sin alcanzar los valores normales de temperatura. La intermitente, o también llamada en agujas. Esta presenta temperatura elevada con grandes oscilaciones en menos de un día. Esos valores pueden ser desde hipertérmicos hasta hipotérmicos. La recurrente, caracterizada por periodos que pueden ser de semanas o meses de fiebre, alternados con periodos sin fiebre. Y la última, la ondulante. Esta se caracteriza por combinar varios tipos, es decir, la temperatura asciende y desciende constantemente. Primero debemos de conocer las partes de nuestro termómetro. Tenemos al bulbo, el mercurio que se encuentra adentro, la escala numérica, la graduación, el tubo capilar que se encuentra adentro y el tallo del termómetro. Para comenzar tenemos que checar el nivel de mercurio en nuestro termómetro. Lo conseguimos girando un poco. Como podemos ver, este se encuentra en 35 grados. Para bajar el nivel tenemos que hacer movimientos suaves pero firmes, como se observa. Tenemos que hacerlo en repetidas ocasiones hasta conseguir que se encuentre por debajo de la escala. Como podemos ver, aquí ya se logró. Ahora sí podemos comenzar. Antes de iniciar tenemos que limpiar muy bien la zona. Una vez hecho, procedemos a poner el termómetro, en este caso en la axila. Debe permanecer ahí de 3 a 5 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, podemos retirar el termómetro con mucho cuidado, sin tocar con nuestras manos el bulbo. Ahora sí, procedemos a leer la temperatura indicada. Tomando el termómetro del lado contrario al bulbo, comenzamos a dar pequeños giros. Entre la escala numérica y la graduación se ve una línea plateada. Este es nuestro mercurio. Hasta donde haya ascendido va a ser la medida de nuestra temperatura corporal antes tomada.